estamos aquí empezando nuestra cuarta clase de escuela ministerial en segundo nivel. Bendiciones para todos. Repasamos que en las clases anteriores hemos estado viendo lo que es la fe, que la fe es espiritual y viene de Dios, no viene de un pensamiento positivo de mi propia mente. También estuvimos aprendiendo que la fe, nuestra fe, es fundamentada en la palabra de Dios. Y también hablamos de que en la tercera lección nuestra fe debe notarse en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de hablar. Estuvimos hablando también de tres tipos de fe: fe para salvación, fe como don y fe como fruto. En esta clase nos vamos a enfocar en la fe visible. Ese es el título de nuestra enseñanza, la fe visible. Al final de esta lección, tú deberías poder diferenciar las tres maneras en las cuales la fe se hace visible y también entender el efecto que el hablar desde la incredulidad tiene en tu propia vida y tiene en otras personas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a recordar que en nuestra primera clase nosotros estuvimos haciendo énfasis en estas palabras que encontramos en Santiago, capítulo 2, verso 26. La fe sin obras es muerta. Y también hablábamos lo que dice 2 Corintios 4:13, que lo que crees es lo que hablas. O sea, nuestra fe se debe notar en la forma de actuar y en la forma de hablar. Así que vamos a ir explicando las tres maneras en las cuales se manifiesta la fe en nuestra forma de actuar y de hablar. Primera forma es que la fe debe traernos una renovación de mente, ¿verdad? Y ahí en Romanos encontramos una palabra muy poderosa. Romanos 4, verso 20 y 21, dice la palabra de Dios ahí: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, la fe lo primero que hace es renovar nuestra mente, es decir, cambia la forma en la cual vemos el mundo y cómo las cosas suceden en el mundo. Abraham dejó de ver esa condición que tenía su esposa de esterilidad y edad avanzada como una imposibilidad para él ser padre. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios es todopoderoso y que su poder no puede ser limitado por nada, ¿verdad? Dios es poderoso, ¿verdad? Poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Pero dice ahí la palabra que Él estaba completamente convencido. Había una convicción en su mente y en su corazón de que la promesa de Dios se cumpliría. Y el pastor Castellanos, en su libro de la fe, nos dice que la fe tiene el poder para transformar lo que parece absurdo en algo lógico. Mucha gente habla y dice que la fe y la lógica son incompatibles, que no se pueden armonizar, son enemigos. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos esa cercanía con Él, no hay nada más lógico que la fe. Vamos a usar este ejemplo de David y de Goliat que nosotros encontramos en Primera de Samuel, ¿verdad? Ahí en Primera de Samuel encontramos el ejemplo de David y Goliat. Primera de Samuel, el capítulo 17.
Primera de Samuel 17 encontramos este ejemplo de David y de Goliat. Y ¿qué era lo que estaba pasando acá en esta historia? Bueno, normalmente los soldados tienen una estatura promedio. Goliat medía 3 metros de altura. Los soldados de Israel estaban completamente asustados, ¿ya? Porque pensaban que eran ellos los que tenían que enfrentar a Goliat. Sin embargo, David, que conocía a Dios íntimamente, sabía que la batalla no era David contra Goliat, sino Dios contra Goliat. Y eso lo vemos reflejado aquí en Primera de Samuel 17:47. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. David tenía la convicción que la batalla no era David contra Goliat, era Dios contra Goliat. Y siendo así, pues quiere decir que Goliat no tenía ninguna posibilidad, ¿verdad?, de poder ganar. ¿Por qué? Porque un hombre contra Dios, Dios siempre gana. Por eso David tenía esa confianza tan grande y no tenía temor. La decisión de David, vista de esta manera, fue completamente lógica. Entonces, conocer a Dios y tener nuestra confianza en Él es la manera en la cual nosotros enfrentamos las circunstancias difíciles y no nos dejamos influenciar por ellas. Lo vemos en el ejemplo de Abraham también. Abraham no se quejó, no pensó que fuera imposible, sino que él glorificaba a Dios, plenamente convencido, ¿verdad? Bueno, el segundo es actos de fe. Y vamos a Hebreos, capítulo 11, y el verso 8. Abraham confiaba en Dios y por eso fue capaz de irse del lugar geográfico que él conocía a otro lugar el cual él no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a Santiago 2:26. La fe sin obras es muerta. Mi fe debe ser vista a través de mis acciones. Para un incrédulo, un acto de fe puede ser completamente loco. En la primera clase nosotros vimos que los actos de fe siempre tienen su origen en Dios. No se trata de hacer locuras, sino y ni espiritualizarlo todo y decir que fue en fe, porque mira la diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios en el verso 29 de Hebreos 11. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿verdad? Y lo mismo vemos en la vida de Noé. Ahí en el verso 7 de Hebreos 11, hablando de Noé, nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dijo a Noé que iba a suceder algo que nunca en la historia del planeta Tierra había sucedido, y es que iba a haber un diluvio, o sea, iba a llover, iba a haber una gran lluvia. Lo que para nosotros hoy en día es normal, y especialmente aquí en Bogotá y en Usme, que llueve mucho, en la tierra en ese momento histórico nadie había visto llover. Pasaron 100 años mientras que Noé construía el arca y seguía seco, sin llover absolutamente. La Biblia no nos dice qué decía la gente cuando veía a Noé construir el arca, pero imagínese usted que Dios te habla y te dice: va a venir una gran inundación de lava sobre todo el mundo entero. Y Dios te dice a ti: construye una cápsula en la cual tú te puedas salvar. Tú te pones a la tarea en el garaje de tu casa, trabajas en ello todos los días
durante 10 años. ¿Qué dirían tus vecinos? ¿Qué dirían tus vecinos? Noé perseveró, trabajó diligentemente todo el tiempo, sin importarle absolutamente nada lo que la gente decía, sino solamente lo que Dios le había dicho. ¿Cuál fue el acto más grande de fe que hizo Abraham? Bueno, el acto más grande de fe que hizo fue sacrificar a su hijo Isaac. Y así nos lo dice Hebreos 11, del verso 17 al 19. Dice aquí: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando, nota esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces concluimos, ¿verdad?, que si nosotros confiamos en Dios debemos caminar en fe. Pero esta es una fe que no va basada en mi imaginación, sino en lo que la palabra de Dios, en lo que Dios me ha dicho. Si Dios te dice algo, hazlo. Si Dios no te dice nada y se queda callado, entonces quédate quieto. Y la tercera son palabras de fe. Palabras de fe. Este es un caso diferente a la fe como don que vimos en la clase 2. No se necesita una fe, no estamos hablando de una fe para producir milagros, sino algo que se nota en nuestra forma de hablar. Vimos cómo Abraham estaba convencido de que iba a volver con Isaac después del sacrificio. Y en 2 ocasiones él habló de esta manera. Le dijo a sus siervos que él iba con su hijo a adorar a Dios y que ambos regresarían. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 22, en el verso 5, donde nos dice: dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Esa fue la declaración de las palabras de Abraham. Y también le dijo a su hijo Isaac. En el verso 8 vemos otra declaración de Abraham muy poderosa. Le dijo en el verso 8, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Le dijo a su hijo Isaac que Dios daría una provisión del cordero para el sacrificio. Entonces, Abraham no habló estas palabras simplemente movido por el amor que le tenía a su hijo o un deseo de que el hijo viviera, sino que Dios le había hecho a Abraham una promesa, que es la que leímos en el verso 18. En Isaac te será llamada descendencia. Y Abraham sabía que Dios siempre cumple sus promesas. Hablar con fe o hacer declaraciones de fe no es hablar con una actitud positiva, ¿verdad? Eso que está tan de moda ahora, tenemos que hablar positivo, tenemos que hacer declaraciones positivas, no. O simplemente un deseo que está en la mente, sino hablar de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido. Bueno, esos son los 3 puntos de enseñanza de hoy y quiero dejarte esta escritura para que tú la leas y respondas algunas preguntas. No es necesario que lo hagas como tarea, no es necesario que lo hagas escrito, es necesario que leas y te preguntes estas cosas para que en la clase virtual a tener esta semana vamos a poder todos participar y hacer un ejercicio juntos que nos permite llevar a la práctica estas 3 formas de ejercitar nuestra fe, de hacer visible nuestra fe. Acuérdate que
La enseñanza de hoy es la fe visible. La fe se hace visible al renovar nuestra mente, la fe se hace visible por acciones y la fe se hace visible por las palabras que hablamos. Así que te voy a dejar esta lectura en Números 13:25 al 14:10. Entonces, en esta lectura, tú vas a investigar qué palabras hablaron Josué y Caleb y qué palabras hablaron los otros 10 espías. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, habiendo todos ellos, que eran 12 en total, visto exactamente lo mismo, dieron reportes tan diferentes? Y la otra cosa importante, ¿qué efecto produjo esas palabras de estos 12 en el resto del pueblo? ¿Verdad? Esa es nuestra reflexión para que vengamos a nuestra clase virtual listos para interactuar entre todos y hacer un ejercicio muy, muy provechoso, ¿verdad? Las palabras, según dice el apóstol, la carta de Santiago, las palabras pueden ser medicina, pero también tienen el poder de destruir, ¿verdad? Y es más fácil destruir que edificar. Concluyo con estas palabras de Santiago en el capítulo 3, versos 5 y 6, donde dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, ¿verdad? De lo que hay en el corazón, dice Jesús en Lucas 6:45, habla la boca. Así que esta cita de Números es una oportunidad para examinar nuestro corazón, ¿sí? Tú con el Señor, no tienes que escribirlo ni entregármelo, de cómo estamos expresándonos, cómo estamos hablando fuera de la iglesia, fuera de las reuniones y cuando nos enfrentamos con una circunstancia difícil. Dios te bendiga y una muy feliz semana.